suerte de poder conectarnos con alguien que siempre dice la verdad. Hace años que venimos dialogando con él y siempre nos ha dicho, lamentablemente con años de anticipación, lo que iba a pasar. Es momento de que nos demos cuenta que tenemos que escuchar a Noel Alejandro Leal, porque todo lo que dice está basado en la triste realidad. Noel, muy buenas madrugadas. Hola Jenny, muy buenas madrugadas. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Quiero empezar con una pregunta que parece simple, pero creo que es muy compleja. Noel Alejandro Leal, ¿cómo está Venezuela? ¿Cómo está Venezuela? Mira, Venezuela es víctima de esa cruel enfermedad que es el socialismo, ¿no? Y esa cruel enfermedad que es el socialismo va generando una gran cantidad de enfermedades que van haciendo esta enfermedad madre, este virus criminal que es el socialismo, pues genera esta secuencia de enfermedades. Y enfermedades que habría que medirlas desde puntos de vista extremos, pues. El socialismo, al buscar quebrar todo, quebrar al individuo, quebrar a la familia para ir quebrando al individuo, está generando una cosa que es muy fuerte, que es la cantidad de personas mayores que quedaron solas en el país. Están solas aquí y por más que puedan tener hasta quizá algún tipo de situación económica medio estable, porque sus familiares desde afuera pueden estarle prestando algún tipo de soporte o ayuda, esa persona está sintiendo la soledad, porque sus amigos no están, su familia no están, no tienen ningún tipo de capacidad de tener algún tipo de esparcimiento, algo que lo haga salir de esta locura. Lo que hay es agresión constante. Y entonces cada vez tenemos a más gente, más allá de esta persona de tercera edad, sumida en una depresión profunda. Entonces tenemos con el adicional en las personas de tercera edad, que quizás sea una cosa que amerita estudio, es que, ¿cómo decir?, Venezuela pudiese estar viviendo un capítulo de una epidemia de Alzheimer, porque la depresión está estimulando a un proceso de bloqueo interno en el individuo. Y cuando es una persona mayor que no está contando con su familia, con su asistencia, con gente que esté ayudándola a oxigenar la cabeza, a estar pendiente de otras cosas, mantener un nivel activo de vida, viene un proceso donde la depresión va llevándose por el medio lo que son las defensas naturales del organismo. Y quizás estemos viviendo, quizás lo que yo estoy diciendo es un absurdo, porque habría que consultarlo médicamente, pero habría que verlo en un futuro, porque lo que estamos viendo en Venezuela es muy grave, y atenderlo va a ser otra de las cosas más difíciles de manejar en el mañana, entre las tantas enfermedades y taras que va dejando el socialismo. Pues tenemos la otra, tenemos la desnutrición cegando el futuro. Si bien ya esos padres, esta historia, nos están diciendo adiós y nos dicen adiós con esta carga de dolor adicional, lo que nos viene mañana viene con otra carga de dolor, que es la causada por la falta de los nutrientes específicos. Y entonces estamos teniendo la reducción en la talla del venezolano y junto con él también una pérdida de la capacidad cognitiva. Entonces vamos a tener también un venezolano menos apto gracias al socialismo. Esa enfermedad cruel que es el socialismo está generando también a un mal venezolano en todos los sentidos. Y tenemos un mal venezolano que es instrumento directo de la maldad del socialismo, que es el que trabaja para el régimen torturando y matando, el cual se ha convertido en un personaje realmente perverso y totalmente desalmado. Y eso dejó de ser un espacio casi que natural que tienen todos los gobiernos para hacer un proceso masivo de destrucción, ¿no?
porque quien tortura de una manera más fría, quien tortura de una manera más masiva, asciende. Esa enfermedad cruel que es el socialismo ha alimentado también el fenómeno de las bandas armadas en Venezuela. Y tenemos una gran cantidad de agrupaciones criminales que fueron estimuladas por el alto gobierno, desde los procesos de los círculos bolivarianos y todas estas cosas de pueblo en armas y toda la fantasía socialista constante y los colectivos y todo el sueño criminal del Che, el cual Hugo Chávez decidió usar también como herramienta para la destrucción de Venezuela. Entonces tenemos esta gran cantidad de grupos en armas que se sienten orgullosos al salir con armamento poderoso a las calles y sembrar terror en la población. Se sienten orgullosos al poder tener enfrentamientos fuertes con los cuerpos de policía del Estado, se sienten orgullosos de filmarse, de mostrar cómo tienen poder de fuego, cómo pueden matar impunemente. Y esa enfermedad en específico de la revolución, que la revolución usa para generar todas las cosas adicionales, la diáspora, la caída económica, estimular los secuestros, genera miedo, todo eso con ese punto adicional, vuelve a la otra parte del torturador y del asesino que trabaja ya con uniforme para el gobierno, que va de vez en cuando a limpiar y a poner orden o ejemplos, para que la gente que está por fuera de esa realidad, el ciudadano común, crea que se está haciendo algo en pro de su seguridad. Todo el caos lo hago yo, todo el orden lo pongo yo, todo tu comida, tu derecho a vivir, tu derecho a respirar lo pongo yo. Y Papá Estado se hace ese padre tiránico, criminal, que de vez en cuando te trae una aspirina frente al hecho de que te está matando. Y eso es lo que hace el socialismo, mata, enferma a un país y acaba con él. Así está Venezuela. Wow. Va a venir en la próxima hora la doctora Gianfa Martínez para hablar de las enfermedades que hay ahora en Venezuela. Quédense a escucharlo porque va a ser un tema muy interesante. Las enfermedades reales. Perdón. Disculpa, las enfermedades reales, lo que se ha desatado aquí, digamos enfermedades reales, ¿no? Por el fenómeno de cómo el socialismo ha abandonado el territorio de la salud también, son increíbles. Nosotros ya, malaria, nosotros estamos, Zika, mira, lo que se te ocurra, sarampión. El socialismo siempre hace que una sociedad evolucione, ¿no? Aquí vamos a paso vencedores del siglo XIX. De verdad, a veces uno pretende escuchar por lo menos una buena noticia, pero poner en el buscador de noticias Venezuela da un poco de miedo. Porque todos tenemos algún amigo venezolano y pensamos cómo es el día a día de este amigo mío que está allá solo. Imagínate lo viejo, Jenny, que es algo que tiene que golpear y sobre todo preocupar a tantos venezolanos que está afuera, que siente, y dentro de su realidad es la única que tiene en la mano, que puede estar ayudando al enviar algún tipo de aporte económico, de soporte económico para su familia. No alcanza. Llamen a sus viejos, estén pendientes de sus viejos, aliméntenlos, mándenles mucho cariño, porque lo necesitan. Es que estar solo es terrible, pero a una edad avanzada, no sé, yo tengo a mi tía de 94 años en Argentina con cariño, con gente, pero la tengo que llamar siempre. ¿Sí? Para decirle, estoy lejos, pero estoy. Eso entonces, el mandar dinero no alcanza. Y más con la gente mayor, que necesita saber que alguien lo quiere aunque esté muy lejos. Es importantísimo. Por eso es tan duro todo lo que está pasando y es tan difícil ver la luz, porque la gente no quiere ver. Ahí está.
Esa es otra de las enfermedades del socialismo. En la depresión profunda y en el hecho de que la oposición formada por la estructura de gobierno se encarga de montarle al país esperanza falsa, esperanza falsa y esperanza falsa, la esperanza real se va muriendo. Entonces no terminas de aceptar dónde está la respuesta. La respuesta está primero en enseriarse y entender que aquella oposición lo único que hace es hacer lo posible para que permanezca la revolución. Es difícil porque no puedes ver alternativa alguna, porque la revolución se ha encargado de que no exista de manera pública alternativa alguna a la realidad, y lo ha hecho de una manera perfecta. Pues esa estructura socialista hoy nos obliga a la continuidad de este chiste que ha sido este asunto del guiado y la presidencia interina. Ya estamos en el 8º mes, vamos a cumplir 8 meses desde que hubo aquella juramentación. Recuerdo que el día que se juramentó yo dije, bueno, y tiene su juramentación, yo me presigno, para ver si la gente entendía de alguna manera la salvajada que se estaba cometiendo en ese momento. Bueno, por supuesto aún no se entiende, pero por lo menos ya hay gente despertando a que, oye, esto como que está mal, no vamos bien. Pero ese despertar siempre se hace lento, ¿no? Se hace lento porque la sociedad o el país no puede, realmente no puede seguir aguantando esto. No es que tú llegas a un punto donde se acabó, porque los países siempre pueden estar peor y las sociedades siempre pueden estar peor. El asunto es que va perdiendo el sentido del esquema país, la idea de país se va desapareciendo, y eso es un hecho propio de lo que busca la revolución. Lo que busca la revolución cuando va acabando con todo, cuando hace que tú pierdas tu identidad, generándote una nueva identidad como sociedad. Aquí se ha hecho de una manera completa. Al venezolano se le está matando su fondo por cuidado de falsas formas, y en esas falsas formas viene un comportamiento que ha ido haciendo del venezolano un ser pusilánime. Quizá para mayor ejemplo le pusiste este tipo de representantes como liderazgo, lo cual en cualquier país medianamente serio no llegaría ni a la esquina, pero se encargan de convertirlo en líderes poderosos que guían la fe de un pueblo. Entonces la sociedad se va quedando vacía y ciega ante la realidad porque prefiere mentirse. Esa es quizá la parte más autoinmune de la enfermedad, porque como que no acepta ningún tipo de cura ni tratamiento. No, y creo que el problema no es solo venezolano, porque en mi país y en otros pasa lo mismo. Esperamos que papá gobierno nos solucione el problema y nos quedamos tranquilitos en casa. No, tenemos voz. Podemos debemos hacernos escuchar. No es esperar que papá gobierno me salve. Yo creo que para eso va más allá de la propia decisión de la sociedad, salvo que la sociedad decida como un todo cambiar el sistema, cambiar la estructura dirigente más allá del mismo sistema. Porque mientras la estructura dirigente, más allá de la política, esa estructura dirigente comunicacional, cultural, lleve al individuo a soportar, a hacer el soporte de ese sistema, por supuesto no va a haber cambio. Si nosotros no nos deslastramos de eso que nos tiene aquí, nos mantiene aquí, y damos un paso hacia adelante, hacia lo correcto, no vamos a ir en ningún momento hacia lo correcto. Y forma parte de que el venezolano tiene que terminar de dejar atrás a toda esa estructura y a ese mensaje que te dice de una u otra manera que lo que se estaba haciendo mal antes es lo que te va a salvar del daño que estamos haciendo mal ahora. Lo que estaba mal antes trajo el mal de ahora. Lo que proponen continuar con algo del mal de ayer, lo único que buscan es mantener el mal de ahora y empeorar la situación. El país tiene que despertar frente a esa realidad para poder avanzar. Las sociedades en Latinoamérica en general tienen que dar ese paso adelante. Entender que como país es difícil un salto al vacío. Para destruir un país se hace con arte, es decir, se hace también desde el poder.
Es siempre ese ejemplo del pater family. El pater family puede llevar a una familia al caos y a la destrucción. El pater family puede llevar a una familia al desarrollo y a la evolución. Correcto. Entonces, toda nuestra casta general, nuestra casta de liderazgo, ese pater family en nuestras naciones, tiene mucho tiempo podrido y tiene que ser deslastrado. Tiene que ser execrado. Ahora, ¿cómo puede creer la persona que busca una noticia y dice que el gobierno de Venezuela anuncia avances en el diálogo con la oposición en Barbados y la ONU insta a los actores políticos a seguir negociando? Pero la ONU no puede tener cara más dura, porque el secretario general anima a los principales actores políticos y a sus representantes a seguir comprometidos con estos esfuerzos en beneficio del pueblo venezolano. Por favor. Bueno, ridículo sería esperar algo distinto de la ONU y más de la ONU con la presidencia de la Secretaría General en manos de un expresidente de la Internacional Socialista. Bueno, entonces ya es algo más allá de eso. Pero más allá de la persona, vamos de nuevo a la institución, a la ONU, sus reglas y su formato. Porque al país le siguen mintiendo de una manera descarada, ¿no? Entonces, entre el número de barajitas con lo que le ofrecen al país algún tipo de salida dentro de algún tipo de marco de jurisdicción internacional, también le venden mucho el cuento de la responsabilidad para proteger, el R2P. Entonces, eso es una discusión constante en Venezuela. En Venezuela hay 3 discusiones constantes que son realmente ridículas. El TIAR, el 180 y pico punto 11 de esta ridícula constitución, y la responsabilidad para proteger. Ya hemos hablado de las otras 2, pero no hemos llegado a esta. Hay un punto que sí hemos tocado de la responsabilidad para proteger, que es el Consejo de Seguridad de la ONU. Para que pueda haber algún tipo de vínculo frente a esa doctrina de responsabilidad para proteger, hay que tener conciencia de dónde nació, para qué nació. Nació por el asunto de Kosovo, después se prende las alarmas y se ve, mira qué interesante, frente al asunto sirio, y hoy diversas voces en Venezuela claman por la responsabilidad para proteger. Consejo de Seguridad de la ONU, hermano. Rusia, China, Estados Unidos, son países con poder de veto. Ahí no avanza nada, ni avanzará nada. Porque para eso está el Consejo de Seguridad de la ONU, para hacer inoperante la vida de los países cuando necesitan libertad y están sometidos por los intereses de cualquiera de los grandes hegemones. Entonces, por lógica, dejen de decir esa estupidez porque no va para ningún lado. Ese proceso de esa responsabilidad de proteger pudiese tener algún tipo de sentido si lo invocamos de la única manera viable, más allá de la doctrina establecida dentro del marco de la ONU, entendiendo a América por los americanos, el principio fundamental de la doctrina Monroe, y comprender que necesitamos ayuda. ¿Está dentro del concepto de la doctrina de la ONU? Claro que no. Está en el concepto de la doctrina de salvar una nación, de salvar un país, en la responsabilidad de proteger entre hermanos el futuro de una nación y el futuro de esa nación antes de que se convierta cada vez más en una amenaza más peligrosa. Porque esa parte de la que no siempre he hablado, las naciones del mundo no tienen que estarse preocupando en sí por el desastre humanitario que vive Venezuela. En realidad eso es responsabilidad exclusiva de nosotros como venezolanos. Las naciones del mundo pueden preocuparse, y ahí volvemos al hecho, pueden, por el daño que se pueda estar haciendo desde esa nación a los terceros. Y allí está comprobado que estamos haciendo muchísimo daño. No solo con este desangrar humano que está afectando de manera positiva y negativa las economías de estos países y está afectando los núcleos sociales de los países donde estamos llegando por oleadas, sino lo que se ha hecho con nuestra identidad y con nuestro dinero. Y dinero que va a seguir entrando, y el puente geográfico que significa Venezuela para el proceso de narcotráfico y cada una de las cosas adicionales, y llegamos al riesgo del manejo de las tierras raras venezolanas que tienen potenciales realmente peligrosos. Entonces son una suma de situaciones que hacen que esa amenaza, en el caso particular de Venezuela, tenga que ser atendida.
y la responsabilidad de proteger pase a la protección general del continente americano y entender que hay un hegemón que ha jugado constantemente en pro de la libertad de un modo de vida en el cual nosotros nacimos, y ese modo de vida se llama libertad. Punto. También otro de los problemas es que, por ejemplo, en varios países de América, incluida Argentina, hay brotes de sarampión que antes no había. Hay malaria. Que hay gente que se va del país pensando que está sana, pero es una bomba de tiempo. Sí, porque en nuestros países hemos descuidado la prevención, hemos descuidado la atención de cualquier tipo, porque forma parte de esa cosa que sucede desde el alto gobierno. Cuando tú no estimulas al individuo a encontrar los caminos para procurar salud, también vas a encontrar ese caos, pues. Cuando tú, a través de fenómenos de corrupción, de repente tu Estado facilitas la introducción a tu país de vacunas vencidas o de dudosa procedencia, tú vas a ir generando ese caos, y ese caos lo exportas después. Son situaciones realmente terribles, Jenny, realmente terribles. Entonces te empiezas a preguntar de nuevo en la ONU o la OEA, para qué está la Organización Panamericana de la Salud, para qué está la Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos para qué están, ¿no? Pero entonces la pregunta es, mañana tienen que seguir estando. Los países que hemos sido víctimas de ese tipo de organizaciones tienen algún tipo de moral, derecho de abrir su hocico contra la Venezuela del mañana. Por eso es que vamos a poner los puntos sobre las i. Es muy importante hacerlo en todos los sentidos, en lo micro en casa y en lo macro afuera. Eso es como ahora esta partida de irresponsables venezolanos que viven jugando hay que sumar, y hay que traer cada vez más a los criminales que han hecho posible la destrucción para ir generando el Estado del mañana. Y entonces le dan herramientas a estos criminales para que sienten que tienen algún tipo de moral con que levantar la cara de este pantano asqueroso y venir hasta censurar a los que buscamos libertad a futuro y siempre señalamos su carácter criminal, esa enfermedad salvaje que es el socialismo, esa herramienta criminal, esa pistola criminal que es el socialismo. No, estos vienen a censurar y cuentan con el aplauso de una población decidida a mentirse. Entonces, si no entendemos el micro, que es lo que nos pasa en el país, el mañana de encontrar algún tipo de vía se nos va a poner más difícil y hay que ser más serios con respecto a esa realidad. Nos han hecho daño, nos van a seguir haciendo daño. Punto. La respuesta está en Venezuela, en la esperanza que es Venezuela, la riqueza que es Venezuela y en la capacidad de desarrollo que tiene el venezolano cuando es guiado hacia lo correcto. Estaba viendo que las secuelas del hambre en Venezuela seguirán viéndose hasta el año 2040. Forma parte de esa enfermedad. Obviamente que si esto cambia, si no seguirá. Sí, no seguirá. Parte de esas enfermedades que estamos hablando hace rato. El venezolano pierde talla, el venezolano pierde la capacidad de desarrollo intelectual, porque el daño se va haciendo genético. Es increíble, es directo. Hay que entender que lo que Venezuela está viviendo es un fenómeno que mañana van a seguir saliendo números y números y números que van a demostrar como cosas cada vez peores, horribles de lo que nos ha tocado vivir. ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se atiende? La primera parte de cómo se atiende. Para atenderlo, lo primero es que hay que ponerle fin. Y no ponerle fin con juegos de paliativos o esperar que la respuesta para salir de esto venga de los propios causantes de esto. Entonces, ¿cómo se atiende? Arrancando de raíz el problema. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se arregla esto? Primero tenemos que admitir que hay cosas que no vamos a poder arreglar, que hay daño profundo. Entonces, ese daño profundo tiene que ser aislado, cercado y cauterizado. Después vamos a cómo hacemos que la sociedad evolucione.
Menos mal que, como lo hemos hablado, estamos en tiempos de tecnología, estamos en tiempos de poder llegarle al ser humano, al venezolano, hasta la parte más recóndita de un pueblo venezolano, en relativo poco tiempo, gracias a los soportes que nos da vivir en estos tiempos, pues. Entonces, el asunto es tomar la decisión de hacer lo correcto y vamos a encontrar las vías, vamos a encontrar el soporte para poder, de alguna manera, reducir el daño hecho. Se puede hacer. Hoy en día está comprobado que se puede hacer. Lo que se necesita es la decisión política de no escuchar al que te diga que no. El que te quiera poner una norma de comportamiento social dentro del marco de la socialdemocracia, dentro del marco de los derechos humanos de los que han permitido este desastre, decirle no, chao. Venezuela tiene que recuperarse por sus propios pies, contando con la ayuda y la comprensión de los que cerraron los ojos durante muchos años. Es tan difícil de entender que haya gente que se ciegue y que siga pensando que con elecciones libres se va a poder salir de esto. Estaba leyendo, Noel, que hay un nuevo método de tortura que bautizaron como las puertas Bachelet. Sí, es parte del concepto humanitario que nos dejó la política de esta política de la ONU, pues. Entonces, mira, las puertas Bachelet es ese chiste de intentar mantener un comportamiento más humanitario frente al hecho de la tortura y no preguntar por qué este señor está preso y por qué se está torturando. Muéstrame una lista de presos y vamos a ver la realidad. Tú dices que no tienes presos políticos, pero ¿en qué estado están? Porque las denuncias están allí, las desapariciones están allí, las muestras existen y no se hace nada en pro de la explicación de ese problema. Y es más, internacionalmente no se le hará nada a exigirle al gobierno para que detenga esto o muestre el estado real de las personas que están siendo salvajemente torturadas, porque si se le ataca a eso al gobierno, es capaz de que el gobierno se levante de la mesa de diálogo. Entonces se levante de la mesa de diálogo y cómo es posible, tanto que hemos avanzado en la persecución y en lograr hacer esta mesa de diálogo permanente. Entonces, al mantener la mesa de diálogo permanente, el gobierno puede seguir torturando con luz verde, porque no hay ningún tipo de problema, nada lo detiene. Y entonces las puertas Bachelet quizá ayuden a que no se vea tanto la parte criminal del concepto. Hay otro artículo que no asusta, porque ya creo que nada asusta, pero habla de la magia negra. La religión es la religión en el centro de torturas de la Dirección de Contrainteligencia Chavista. Hay un capellán, el obispo militar, pero no hace nada. La santería cubana es la que se maneja. O sea, la religión del chavismo es la santería cubana. Sí. O sea que los presos ni siquiera tienen acceso a un cura o a un pastor. No tienen, y si se lo permitieran sería la teología de la liberación, rezaría por la salud del Bergoglio y cosas así. Entonces, imagínate. Entonces, no hay espacio para nada positivo dentro de un proceso revolucionario. El proceso revolucionario destruye en todos los sentidos y destruye la fe del individuo y su creencia correcta o incorrecta, su creencia. Y se le lleva y se le inyecta una creencia que por todos es reconocida como negativa. Entonces, estos fenómenos de magia negra y de involución, Chávez los trajo desde el inicio, los impulsó, y contaron con mucho soporte de la sociedad en su momento. Ahora con una sociedad lamentablemente que ha involucionado y se ha embrutecido, porque quien quiera negar eso no está entendiendo nada de lo que está sucediendo. Eso se hace un caldo propicio para ese tipo de situaciones y entra dentro del mal de la enfermedad del que hablábamos hace rato, de cómo el torturador se va deshumanizando, igual que como hace el sacrificio de un pollo,
cuesta lo mismo la vida humana. Sí, tiene el mismo valor. Sí. Entonces, esa deformación general que ha traído el proceso revolucionario en Venezuela va tomando todos los aspectos, ¿no? Y avalarlo dentro de un concepto religioso va cegando más al individuo. Son situaciones realmente preocupantes, Jenny, por eso es que cualquier persona que crea que existe algún tipo de vía electoral para solucionar esto, no está ni cerca de atender un mínimo de la realidad. Y aún se insiste en eso, y entonces nos están obligando a eso, que ahora viene la otra parte del cuento. Estos 8 meses de la instauración de este chiste, que ha sido la presidencia interina, va haciendo que la presidencia interina vaya ganando lo que hablábamos hace ya un tiempo, que es, ahora tengo que cargar contigo. Por más que esta presidencia interina ha venido perdiendo cualquier cantidad de apoyo popular, el cual nunca debió haber tenido si la gente tuviese un mínimo de respeto por sí misma, porque aquí viene ese punto, hay que ponerlo muy claro, son los mismos que han hecho posible la instauración de esta desgracia, voto a voto, utilizándolo usted. Okay. Entonces, ahora se hacen una pieza que consiguió la herramienta para mantenerse como un jugador fijo. Consiguió espacio internacional a través de poseer algo enorme, gigantesco, importantísimo para Venezuela, como es Citgo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese activo tan importante para Venezuela como es Citgo, ya en manos de esta nueva estructura de gobierno, esta nueva estructura de gobierno genera un proceso de legitimidad que la hace como constante. Listo, ya tú eres gobierno, salga sapo, salga rana, tú eres gobierno. No importa que se demuestre de manera clara que lo único que has hecho es sostener al proceso revolucionario, tú eres gobierno. No importa que hayas demostrado ante los socios que quieren ayudarte que lo único que tú propones es traer de nuevo al chavismo al poder. No importa la cochinada del 30 de abril, no importa la cochinada que hagas, tienes una carta extraordinaria. El asunto es que el venezolano tiene que hacerse otra pregunta con respecto al cuento. Citgo tiene un valor extraordinario y muy superior a lo que era la Beba Oil para nosotros. La Beba Oil era una industria petrolera extraordinaria en Europa, la cual Venezuela, PDVSA, era dueña. Y era lo que nos permitía colocar nuestro petróleo en el mercado europeo a través de distintos procesos de triangulación y posicionamiento. Ok. Aquí no se dijo nada cuando Chávez regaló Beba Oil. Regaló. Porque era el proceso de destrucción que Chávez comenzaba. Y la gente lo veía bonito porque decían, ¿para qué vamos a tener esa industria? Se necesita el empleo aquí. Porque así piensan los pendejos. Y sus pendejos son muchos, son muchos. Entonces, eso ha ido matando todo eso, ¿no? Y en el caso de Citgo, hoy se entretiene a la sociedad con esa zanahoria, mientras el país se sigue destruyendo, la revolución está allí, sigue avanzando, sigue adoctrinando, sigue avanzando en el concepto del plan de la patria. Citgo está a punto de perderse, gracias a Chávez, por las salvajadas de las expropiaciones, y cada una de las que hizo más allá de la parte petrolera la podemos perder por una expropiación en el área de la minería. Entonces cada una de esas cosas van haciendo este fenómeno donde el país pierde su norte y se va haciendo fuerte lo que nos mantiene aquí. Es increíble eso, ¿no? Porque frente a esa pérdida de legitimidad que puede tener el proceso de guiado y cada una de estas cosas que están sucediendo, ellos se van afianzando. Se cae internacionalmente la fachada de lo que es esta ridiculez en lo concerniente a lo que tiene que ver con nuestras representaciones nombradas por esta estructura, el escándalo de Cúcuta, la ausencia de respuestas por parte de Bogotá, escándalos en Londres, escándalos en Washington, escándalos en Hungría, deserciones de última hora. Todo eso lo estamos viviendo. Mientras tanto, se sigue haciendo institucionalmente más fuerte. ¿Cómo se comprende eso? Solo se comprende porque la sociedad de cómplices ha hecho posible ese proceso.
Esta sociedad de cómplices que no censura a tiempo, que no dice ya basta, sino que avala ese tipo de, sociedad, de posiciones, ha logrado esto. Y el mundo, los que nos quieren ayudar de una u otra manera, los que nos quieren ayudar de verdad de una u otra manera, no ven en Venezuela posibilidad alguna de desmontar esa sociedad de cómplices. Porque ya el problema, ellos lo entendieron, no es el régimen de Maduro, es la sociedad de cómplices. Entonces, mantenemos a la sociedad de cómplices, nos quitamos el estigma de Maduro y nos ocupamos del problema mañana. Parece que esa sea la decisión. Y es una decisión muy mala para Venezuela, es muy mala para los venezolanos, es muy mala también para América. Y por eso tiene que ser pensada, porque la debilidad con la que nací, la debilidad intrínseca con la que ese eventual gobierno de transición pudiese colocarse en el poder es muy grande. Y el país tiene mucho enemigo interno que, si no se le pone orden, va a generar la fractura general de la nación. Entonces se está jugando con fuego al pensar que esta partida de degenerados que nos pusieron aquí pueden dar algún tipo de estabilidad para el mañana. Es un mensaje que tiene que ser atendido por los que están buscando algún tipo de vía seria para una transición en Venezuela. No hay nada positivo en lo que nos pusieron aquí. Absolutamente nada positivo. No tienen con qué, no quieren hacerlo y nos van a enterrar como nación. Hay gente que dice que si la oposición es más de lo mismo, bueno, entonces seguimos con lo que está. Ahí está, y entonces esa es la gracia. Entonces eso va generando parte de lo que estamos hablando. Ese enemigo interno está allí. Esa oposición no tiene nada que decirle a ese enemigo interno porque son lo mismo. Entonces nos quedamos con lo que está. ¿No puede haber una tercera opción que es la lógica, salir de los dos? Esa es la única, y ha sido así desde el principio, porque eso es una cosa que es muy importante tenerlo en cuenta. Ha sido así desde el principio, porque esos dos son uno. Hace muchísimo tiempo alguien me venía con los cuentos de estos de tercera vía y todo lo demás. Yo le decía, ¿qué es tercera vía? Aquí no hay tercera vía. Me decía, ¿pero por qué? Porque aquello es lo mismo, entiéndanlo. Es lo mismo. No, mira, esa sutil diferencia entre criminal y delincuente, es eso, es una sutil diferencia. Es lo mismo. Si nosotros no dejamos atrás todo aquello, no vamos a avanzar como sociedad. Lo que se pide es realmente complicado, es difícil. Sí, lo que se pide es realmente complicado y es difícil. Y es lo que pasa en cualquier sociedad cuando le pone fin a un proceso revolucionario, cuando le pone fin real a un proceso revolucionario. Instauras una dictadura, esa dictadura se encarga de ir desmontando ese aparato y esa dictadura se encargará poco a poco, si se mantiene dentro del concepto doctrinario, de ir generando los mecanismos para ella misma desmontarse. Regularmente eso no sucede. Pues, regularmente esa dictadura tendrá un problema desmontarla mañana. Pero una cosa es cuando tú tienes una tiranía en pro de la destrucción del país y otra cosa es cuando tienes una dictadura en pro de la construcción del país. Y ahí el venezolano es en donde tiene que empezar a admitir su realidad y las personas afuera, el resto de los países, empezar a callar porque avalaron los que hicieron el daño. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para que los que están sanando el daño duren lo menos posible. Y ahí es en donde se empiezan estos procesos civilizatorios de los procesos dictatoriales. Porque hay una cosa que es terrible entender. Vean el mundo. Venezuela no es el único caso. Vamos a la geopolítica, vamos a lo que está sucediendo en distintos lugares. El problema es muy grave y entendemos, primer punto, que lo que está sucediendo en Venezuela forma parte de un proceso global de desestabilización de naciones que está generando caos, problemas. Hay países que han encontrado respuestas tempranas dentro del marco aún de la democracia y establecen procesos nacionalistas, procesos quizá puedan sonar hasta un tanto retrógrados dentro de la visión de un proteccionismo, pero de alguna manera como nación están intentando cuidarse y mantenerse unidas. Entonces, esas lecturas se están empezando a entender. El mundo sigue girando y el proceso geopolítico se va complicando ya en la otra escala. Cada vez lo que nosotros estamos viendo de lo que sigue sucediendo en Medio Oriente
cada vez el proceso de tensión que se está viviendo en las relaciones de los tres grandes hegemones del planeta se hace realmente delicado. Y entonces, un país que hoy tiene perdida su autodeterminación real, no tiene ni siquiera voz para la construcción de su destino, tiene que buscar la oportunidad real de reconquistar esa voz en la construcción de su destino y ampararse en lo que es lógico. Nacimos en América, vamos a pararnos en América para el desarrollo, para custodiar nuestra libertad, para asegurarnos nuestro futuro, para sembrar las bases del mañana. Porque la cosa allá afuera se está poniendo fea, tan fea como la tenemos aquí adentro, pero en otra dimensión. Ahora, todavía hay gente que dice que en Venezuela ahora hay dictadura. No hay dictadura, hay tiranía. ¿Cómo se hace para explicar que no es lo mismo? Mira, primero tendrías que hacer que las grandes voces lo dijesen, y las grandes voces no quieren hacerlo. Las grandes voces no quieren hacerlo porque cuando hablas de tiranía, se acabó el chiste, pues. Cuando hablas de dictadura, la dictadura es una forma legítima de gobierno, quieranlo o no, la tiranía no. Entonces, cuando se habla de dictadura, puedes encontrar algún tipo de eje para algún tipo de salida. En tiranía no. En tiranía, o acabas con la tiranía y la extraes, o la tiranía permanece. Punto. El asunto es qué pasa cuando tú extraes la tiranía. Cuando tú extraes la tiranía y no montas una dictadura, eso se puede despedazar, el país se despedaza. Mira, Jenny, no se puede hacer algo más en pro de eso. Eso es mentira. Eso tiene que nacer de parte de la sociedad que vaya despertando, cada uno enfrentando esa realidad. Y más allá de ese hecho, tiene que partir de la generación de esa vanguardia que entienda esa realidad y avance. Avance. ¿Es posible eso? Sí. Como no, entendiendo uno que debe nuclearse bajo un concepto, nuestra bandera, sobre Venezuela. Si nosotros entendemos que esa es la esperanza, que esa es la leitmotiv, ahí vamos a encontrar esa vanguardia. Si esa vanguardia decide avanzar en base a la segunda bandera necesaria, que es el derecho natural a la libertad, el derecho natural a la rebelión para conseguir tu libertad, se consolidan los dos ejes fundamentales: nación, libertad. Y allí se avanza, allí se construye, entendiendo que eso no va a ser aceptado, entendiendo que eso no va a ser querido, entendiendo que eso no va a ser aplaudido, pero es necesario. También descubrieron más oro incautado en una isla en Saint Martin. Estaba una importante cantidad de lingotes, no dicen cuántos, pero deben haber sido bastantes en la isla holandesa. Un avión privado con un poquito de oro, con los documentos no en regla. Ahora, eso que es confiscado, ¿qué pasa con ese oro, por ejemplo? Mira, mañana entrará en un juicio, por supuesto que lo confisquen, no se lo va a entregar al régimen de Maduro. Mañana entrará en un juicio y algún tipo de discusión, y algún día habrá algún tipo de negociado, alguien se llevará una gran comisión y Venezuela recuperará del 15 al 10% de ese oro. Ah, buenísimo. Y será un éxito. En la publicidad para decir ese gran éxito que hemos conseguido, se gastará ese 15 o 10% y quizás nos endeudemos más. Entonces, mira, hay una cosa que hay que comprender. Aquí hace años llegó al gobierno Luis Herrera Campins. Luis Herrera Campins llega al gobierno después del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gran gobierno de la bonanza petrolera venezolana, el gobierno que hizo la salvajada de la estatización de la industria petrolera sin esperar que se vencieran las concesiones, algo que siguen aplaudiendo, y el gobierno que nos endeudó de una manera absolutamente innecesaria para el momento, pues. Cuando Luis Herrera llega al gobierno, pregunta, bueno, señores, ¿dónde están los reales?
¿Dónde está el dinero? Porque él encontró las arcas vacías. Mira, si mañana se pudiesen voltear las cosas, la pregunta es, señores, ¿dónde está Venezuela? Porque aquí no queda nada. Nada. Olvídense de oro dentro de las reservas del Banco Central. Olvídense de nuestro acervo cultural en cuanto a obras de arte en los museos. Olvídense de nuestro acervo histórico. Piezas de valor incalculable de lo que significó nuestra lucha independentista. Olvídense, nada de eso existe. Todo lo saquearon. Ya, hace tiempo. Entonces, la pregunta va a ser mañana ¿dónde está Venezuela? Y está en la irresponsabilidad de los venezolanos que permitieron esta desgracia. En ese afán de mentirse y de querer vestir de democracia esta desgracia, gracias a una oposición que hizo posible ese mensaje. Entonces, Venezuela mañana está en la reconstrucción de Venezuela, entendiendo que esa esperanza, que eso que está, lo que significa esta tierra, va más allá de todo lo que hemos perdido, va más allá de toda ese gran saqueo y este gran vacío que vamos a encontrar mañana de poder cambiar las cosas. Entonces, lo primero que hay que comprender en esa etapa de esa realidad es que ya no hay nada de eso. Que la construcción del mañana se basa en nuestro esfuerzo del mañana y lo que nos quedó por producir. Pero de lo que ya fue hecho, de lo que teníamos, ya no hay nada. No contemos con eso porque no vamos a tenerlo. Todo eso que está confiscado allá afuera, los que quieren recuperarlo tienen una pequeña comisión del 30% de manera directa, sin contar con lo que se pierda en las negociaciones. Entonces, no contemos con eso. Contemos con lo que de verdad es Venezuela para la construcción. Persigamos al ladrón, intentemos recuperar, pero no contemos con eso para el desarrollo del mañana. Hay que perseguir al ladrón, hay que enjuiciarlo, hay que mostrarle al país que esto no fue una causa política, que se utilizó esa pistola criminal que es el socialismo para matar un país, para que se entiendan las dos cosas. Sin justicia no hay mañana, y sin entender el carácter criminal intrínseco del socialismo no hay mañana. Entonces son dos mensajes que se tienen que dejar muy muy claros. Mientras que la oferta política sea impunidad, justicia transicional, sea hay que sumar. Por supuesto no hay mañana para Venezuela, porque como no le enseñamos al venezolano la verdad, no estamos criando ni generando un individuo que ni siquiera se quiera a sí mismo. Porque un individuo que acepte de nuevo en su seno a quien lo único que hizo fue procurar la destrucción de su país y de los suyos, es una persona que tiene grandísimos problemas. Hay un buque en Panamá, un buque hospital de la Marina de Estados Unidos, que llegó para atender a inmigrantes venezolanos. Por lo menos puede ser un poco de alivio, ¿no? Sí, eso es parte de la tragedia humanitaria, ¿no? La Armada Norteamericana ha puesto a disposición de esa situación el barco, uno de los barcos hospitales más importantes que tiene, el Comfort, y no es la primera misión que atiende en ese sentido. Ya es un asunto de atender a esos venezolanos que huyeron a pie de nuestro país y están en estos países intentando generar la oportunidad de vivir y de desarrollarse en este sobrevivir constante al cual la revolución somete a las naciones que atacan. Entonces, por lo menos ese pañito tibio viene a atender y ayudar también a esos países a enfrentar parte de esa enfermedad que ha sido Venezuela hoy en manos del socialismo. Eso es también un esfuerzo del Comando Sur, ¿no? Sí, el Comando Sur utiliza este instrumento de la Armada, pues, para poder traer este tipo de beneficios. Yo no conocía la historia de amor, vamos a decirle así, de doña Cilia, la primera combatiente, y el señor Maduro. En Infobae salió
toda la historia de ellos y no lo deja muy bien parado a Maduro. Hay un punto que es muy importante, más allá de esa historia y lo que venga junto con ella, porque todo eso es parte de lo que pudiese ser un anecdotario menor. Pero hay una anécdota importante para entender cómo funciona esta gente, y creo que es válido recordarla y ponerla. Cuando Chávez sale de su corto periodo en prisión, después de ir a arrodillarse a Fidel, viene y comienza su periplo. Y para el 90 y pico, 96, si mal no recuerdo, hace una gran convención de ese movimiento criminal del MR200, que era como se llamaba su partido en aquel entonces. Y el partido tenía un ala civil y un ala militar. En el ala militar se encontraba Izarro, un personaje del cual hablamos hace un par de semanas. Se encontraba otro coronel de la aviación que fue el primer presidente del Senado en proceso de revolución del último congreso bicameral que tuvo Venezuela, Luis Alfonso Dávila, y se encontraba Chávez. Esa era la cabeza principal de esa ala militar. Y el ala civil estaba compuesta por Cilia, Maduro y Freddy Bernal. Cuando Chávez, junto con el ala militar, después de contar con todo un aparato de mecanismos que ellos no confesaban en aquel tiempo, todo estructurado por un personaje que dedicó su vida a hacerle daño a Venezuela, como fue Luis Miquelena, y por otro personaje que era José Vicente Rangel, que todavía supuestamente vive. Entonces, estos personajes han dedicado toda su vida a hacerle daño a Venezuela, dedicaron su vida a eso. Entonces, ellos le hicieron el soporte para que Chávez comprendiera que podía llegar al poder vía democrática, usando el voto. Entonces, en esa convención de aquel momento, el ala militar lleva esa propuesta de que vamos a buscar el proceso constituyente y vamos a buscar el triunfo a través de las elecciones. Y el ala civil, Cilia, Bernal, Maduro, decían que no, que había que matarse, que lo que había era que echarle para adelante, que la revolución se conquistaba a tiro. Wow. Eso es quizá parte del anecdotario que importa para ir entendiendo en manos de quién está la revolución. Esos son los cuentos de verdad que lamentablemente nos distraen con otras tonterías. Pero la verdad es que el carácter criminal de la revolución tiene y no tiene uniforme. El carácter criminal de la revolución lo que tiene es una sola gran pistola, el socialismo. Y tiene 1000 maneras para matar. Noel, se nos terminó la hora. Sería un placer para nosotros que la semana que viene vuelvas por favor, a acompañarnos para seguir hablando de Venezuela, porque creo que es necesario que se escuche una voz clara, firme y sin vueltas, sin buscar ser políticamente correcto, llamando a las cosas por su nombre, como es la tuya. Gracias, Jenny. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Gracias. Y bueno, viva Venezuela. Que viva Venezuela. Venezuela lo vale. Vamos. Que viva Venezuela. Buenas noches.